Buen día, soy Aret Campos Ortiz y mis compañeros de equipo son Fabián Fernández y Desiree Los Ángeles. En esta ocasión vamos a realizar el proyecto del calorímetro, un calorímetro casero. ¿Y qué es un calorímetro? Bueno, un calorímetro sirve para determinar la cantidad de calor suministrada o absorbida por un cuerpo, es decir, sirve para encontrar el calor específico de un cuerpo. Ese es un calorímetro casero que nosotros realizamos. Tenemos los tipos de calorímetros. En realidad son 5, los cuales son el adiabático, el isoperbólico, la bomba calorímetra, el de titulación isotérmica y el de carga seca. Su funcionamiento, su uso, por ejemplo, del calorímetro adiabático, este no permite el intercambio de energía en forma de calor entre celda y sus alrededores. Existen 3 métodos para evitar el intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, los cuales son la generación rápida de calor, el uso de la resistencia térmica, el control de la temperatura de los alrededores. El calorímetro isoperbólico es en la que la temperatura de los alrededores permanece constante, mientras que la temperatura del sistema varía con el tiempo. Para este se usa una resistencia térmica de magnitud definida entre la celda y los alrededores. Y el intercambio de calor depende de la diferencia de temperaturas de los alrededores y de la celda, TA y TC respectivamente. Bueno, en este pues claramente se dice que la temperatura del sistema varía con el tiempo y en este sí se ve afectado por la temperatura de alrededor. Para el calorímetro de bomba calorimétrica, esta está dividida en 2 cámaras. Una de ellas se pone una cantidad conocida y determinada de agua pura y en la otra se pone una pequeña cantidad de los reactivos a analizar. Bueno, en esta se compone por 2 cámaras. Ambas cámaras, estas están separadas por una pared metálica, de modo que los componentes no tienen contacto, o sea que tiene se compone por 2 cámaras, pero ninguna de las 2 sustancias tiene contacto con la otra. También se utiliza un termómetro, un dispositivo de agitación y 2 barras eléctricas de ignición de muestra. El calorímetro de titulación isotérmica es aquel que puede determinar la constante de equilibrio, la estequiometría y la entalpía de interacciones entre 2 moléculas en disolución. Con frecuencia, estas moléculas son una proteína y un ligando. El calorímetro de carga seca, consiste con una carga térmica aislada, donde ésta se disipa la potencia. Una línea de transmisión poco conductora del calor conecta la entrada con la carga y un termómetro. En la carga dual se usa el principio de carga dual en sí. Este es en el cual una carga absorbe mientras la otra actúa como una temperatura de referencia. Es necesario que los alrededores tengan un gradiente de temperatura constante. En sí es independiente de que la temperatura sea constante y no esté cambiando. Las aplicaciones que tienen los calorímetros, algún ejemplo de ellos son las pruebas de combustible, que son los más comunes para lo que se utiliza, la eliminación de desechos, los estudios de alimentos es una de las que más se utilizan en la industria, igual para propulsor y prueba de explosivos. Buenas, mi nombre es Fabián y yo les vengo a presentar los materiales con los que se va a realizar el experimento. Primeramente tenemos 2 vasos de agua, cada uno con 80 mililitros de agua que procederán a calentarse, uno a 40 grados centígrados y otro a 30 grados centígrados. Con estas jeringas medimos los mililitros que van a tener cada vaso de agua para que fuera una medida exacta. Tenemos por otro lado algodón y un vaso térmico. El algodón se debe de introducir en el vaso térmico y que quede de manera repleta por dentro para después introducir la botella. Y por último tenemos el aluminio. El aluminio se va a utilizar para recubrir por completo el vaso térmico y que al final quede algo similar a esto, sellado por completo de aluminio alrededor y por dentro tiene que tener algodón. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es introducir la lata y tiene que quedar algo así, de manera que al
con el que vamos a medir la temperatura que tiene el agua para que logre llegar a los 30 grados centígrados, y en el otro caso para que logre llegar a los 40 grados centígrados. Este termómetro. Gracias al termómetro podemos obtener las temperaturas deseadas. En este caso tenemos 40 grados centígrados y 30 grados centígrados que procederé a vertir en el recipiente. Primero el de 30 grados. Ahora el de 40. Ahora taparé el recipiente y esperaremos un momento a que se logren mezclar y obtengamos la temperatura resultante. Bueno, según el termómetro nos da una temperatura de 34 grados, lo cual nos dio al mezclar estas dos temperaturas que eran de 40 grados y 30 grados, de 80 mililitros cada una. A continuación les mostraremos los cálculos que realizamos de manera teórica y lo cual el resultado concuerda con lo que nos da este experimento, por lo tanto este calorímetro funciona.